Shabbat Shalom, amados hermanos. Una vez más estamos aquí, como siempre, agradecida con nuestro Padre Celestial porque nos ha regalado un día más de vida. Y en esta mañana, hermanos, tenemos una hermosa enseñanza que el Eterno habla en nuestras vidas cada día, amados, para que nosotros aprendamos y seamos ejemplo a los demás. Pero antes de empezar con el resumen de esta parashá, amados, vamos a hacer la oración por la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hacer bajar Nicol Coamim Benatán Lanu o Trato. Baruch atah Adonai noten Torah, bendito eres, oh Yahu Shabaoth, Melé del universo, que nos has regalado este hermoso día y nos has permitido, Padre, ser el estudio de tu palabra, Padre, en el cual usted nos habla, para que nosotros seamos mejor cada día y que aprendamos, Padre, lo que usted quiere de cada uno de nosotros, como tu Torah es una guía en nuestras vidas, por los méritos de nuestro amado. Amén y amén. Bien, en esta semana, amados, tenemos la parashá Toldot, y es la número 6, que significa generación, descendiente, historia, memoria y crónicas, porque realmente es una bella historia que el Padre nos ha dejado como un ejemplo de vida para nuestras vidas, y es por eso que nosotros tomamos de ahí para avanzar, amados. Bien, la parashá de esta semana se encuentra en Bereshit o Génesis 25 del 19 en adelante, y dice, lo vamos a leer, y dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y tenía Isaac 40 años de edad cuando tomó a Rica, hija de Betuel el arameo, de Parán Aram, hermana de Labán el arameo, para sí por esposa, y rogó Isaac ante Hashem frente a su mujer, pues ella era estéril, y accedió a Hashem al ruego de él, y concibió Rica su esposa. Y se agitaban, dicen, los hijos en su vientre, y ella dijo: si es así, ¿por qué estoy así? Y fue a consultar a Hashem, y le dijo Hashem a ella: 2 naciones hay en tu vientre, 2 gobiernos de tu extraña se separarán de un gobierno al otro, y el poder pasará, y el mayor servirá al menor. Cuando se completó el término de su embarazo, he aquí que habían mellizos en su vientre. El primero salió rubicundo, todo él como un manto peludo, así que lo llamaron su nombre Esaú. Después de eso salió su hermano con su mano haciéndole al talón a Isaac, así que llamó su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella dio a luz. Y crecieron los jóvenes y se transformaron. Isaac era un hábil cazador, un hombre de campo, pero Jacob era un hombre íntegro que habitaba en las tiendas. Y amaba a Isaac a Esaú, porque Saúl le traía presas a la boca, pero Rica amaba a Jacob. Y estaba cocinando Jacob un guiso cuando Isaac llegó del campo. Esaú le dijo a Jacob: vierte dentro de mí ahora un poco de esa cosa rojísima, pues exhausto estoy. Por eso lo llamó Edom. Por eso se lo llamó Edom. Y dijo Jacob: véndeme en este día la primogenitura. El 32. Y dijo Isaac: he aquí que finalmente voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo. Cual este día él se lo juró, y vendió su primogenitura. Y Jacob e Isaac le dio a Isaac pan y guiso de lenteja, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, así como rechazó la primogenitura. Bien.
Aquí vemos, amados hermanos, realmente lo que hace. Primeramente, vemos dos naciones, Esaú y Jacob, y que el mayor serviría al menor. También vemos, amados, que se decía en la paracha anterior, de que Rica iba a ser realmente la matriarca de las 12 tribus. Pero como ella no pudo resistir el embarazo, dice que estos frutos se movían mucho, o sea, se le movía mucho en su vientre, y que tanto era el dolor que ella sentía en su vientre que ella fue a orarle al Eterno para preguntarle por qué le pasa esto. Por eso ella dijo que se le agitaban los hijos en su interior, y ella dijo, si es así, ¿por qué estoy así? O sea, ella se quejó delante del Eterno. Y no podría ella resistir otros embarazos más. Incluso dicen los comentaristas, amados, que el vientre se lo dañaron a consecuencia de lo que ellos muchos se desesperaban. Entonces vemos que aquí dice el 19, el comentario, la Torá acentúa que Abraham e Isaac eran idénticos. Había sucedido un rumor que decían que los cínicos habían hablado, ya que Sara y Abraham no podían tener hijos, ya tenían muchos años sin hijos, y que después que visitaron a Abimelech, después del tiempo ella salió embarazada. Entonces los cínicos decían que el hijo era de Abimelech, pero el Eterno, que escucha todo, hizo que Isaac fuera idéntico a Abraham, que muchas veces dice que Ismael se equivocaba y pensando que era Abraham, cuando él iba a preguntar algo era Isaac. O sea, lo hizo tan igualito para así borrar aquel comentario. Esto que nos enseña, amados hermanos, que nosotros no debemos de preocuparnos de los comentarios, de las murmuraciones que se hacen, de la leyón hará que se hacen, amados, porque eso, pues, el Eterno tiene control de todo aquello, y muchas veces pienso que el Padre lo permite para ver cómo estamos nosotros delante de él. Si un comentario nos hace actuar de una forma diferente, nos hace reaccionar a nuestro yo, o realmente nos sonreímos de ver las situaciones y seguir adelante. La diferencia entre Abraham y Isaac, amados, podemos entender que Abraham, él le abría las puertas a todas las personas que pasaban. Él no tenía excepción de personas. Y por eso llegó a tener una gran multitud que se congregaban con él. Porque él nunca le cerró la puerta a nadie. No importa en las condiciones que venían. Pero él no tenía excepción de personas. Quizás venían gente con que no se dice así, se dice así, se dice así, pero él no tenía problema, amados. Dice aquí mismo la palabra, que él no le cerró la puerta a nadie. Y es lo que nos enseña como un ejemplo, amado, que nosotros debemos de amar a todos por igual, con defectos y sin defectos. Porque si nosotros fuéramos perfectos, hermanos, yo siempre digo, ¿qué estamos haciendo aquí? Si somos perfectos. Pero aquí vemos realmente que nosotros debemos de aprender a amar a todos por igual, sin excepción. Entonces, vemos un gran ejemplo en Abraham. El 19 dice, ya leímos, dice también, en el 20 dice, que 40 años de edad Isaac tenía 37 al momento de su aquedad, que fue concedido rica, nació rica. Aquí, hermanos, sabe que yo decía, pero ¿cómo
y que esperó 3 años para poderla tomar como esposa. Y si nosotros vamos a la ligera, 3 años, una bebé de 3 años, pero sabe, hermanos, estudiando y analizándolos, vemos aquí que dice que tenía 37 años al momento de la edad, que fue cuando nació Rica. Pero nació ¿en qué o a qué? La respuesta es, amado, dice que Rica nació a la vida del Rúa. Es lo que para mí parecer, amado, a la vida del Rúa, un nuevo nacimiento. Acuérdense que cuando nosotros venimos a la Torah, venimos a nuestro amado el Mashiach, nosotros somos nuevas criaturas. Cuando hacemos la tevilá, la inmersión, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Y dice que cuando Eliezer fue hasta donde las familiares de Rica, en Parán Arán, dice que se tomaba 1 año y medio para llegar y otro año y medio para regresar. Por eso se tomaron 3 años cuando él regresó de aquel viaje. Pero aunque la palabra acá no lo dice, que fueron 3 días y que el tercer día regresaron. Pero aquí también nos dice que nació Rica. Dice, esperó 3 años hasta que ella estuviera en condiciones físicas para poder casarse. Entonces ahí podemos entender que el Eterno trabajó en ella durante ese tiempo, porque ella venía de familias paganas, hermanos, rodeada de gente pagana. Y realmente el Eterno la escoge, la limpia, la purifica, la hace una nueva criatura y es digna para casarse con Isaac. Pero vemos que ella era estéril. Dice que 20 años. Aquí vamos viendo, hermanos, que hubieron muchas mujeres en la Torá que no pudieron tener hijos. Entonces podemos entender que Sara, Raquel y Hannah no pudieron tener hijos. Podemos ver que Sara tuvieron que esperar más de 70 años para ver la respuesta. Rica tuvo que esperar 20 años para ver la respuesta. Rachel tuvo que esperar 14 años para ver la respuesta. Ana esperó 19 años para ver la respuesta. Entonces aquí vemos, amado, de que muchas mujeres que nombra la Torah han sido mujeres estériles. Y lo que ha nacido fue un milagro. Un hermoso milagro que el Eterno permitió para que así se cumpliera lo escrito por el Padre. Podemos entender, amados, que el camino del Eterno no es fácil. Podemos ver que está lleno de muchos problemas. Y mucha gente a veces quiere tirar la toalla, porque a veces no todo brilla, no todo es color de rosas. Pero ahí donde el Eterno trabaja con nuestra paciencia, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pensar, es donde el Eterno trabaja en nuestras vidas, amados. Por eso es que nosotros vemos que podemos ver, amados, que ninguna crisis, ningún problema nos debe de alejar de la meta en la cual nos hemos puesto a caminar. El mismo Mashiach nos dice que no es nada fácil. Lo podemos ver en Romanos 8:35. Está escrito. ¿Cuánto? Romanos 8:25. ¿Quién nos separará del amor de Yeshua? Amén. Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Amén. Ya, entonces podemos ver, amado, que nosotros tenemos, así tengamos aflicciones, así se levanten en contra de nuestras vidas, amado, nosotros tenemos que seguir adelante, que es la meta
que no hemos propuesto avanzar, amado. En el 21 dice, y rogó Isaac al Eterno. Entonces vemos que rogó Isaac para que pudiera tener un hijo, y Rica también rezaba para que el padre le dé. Pero aquí vemos que el Eterno escucha la tefiló de Isaac, porque él era un hombre justo. Y más, no tanto la de la mujer, sino la de él, porque era un hombre justo. ¿Qué nos enseña, amados hermanos? Que nosotros no debemos detenernos, no debemos de cansar de orarle al Eterno por algo que nosotros querramos. Y tenemos que estar siempre con esa confianza que el Eterno la va a realizar en su tiempo. Porque Él siempre nos da 3 motivos, amados. Espera, sí, sí, no y espera. Nosotros, o sea, 3 características de forma de que el Eterno pueda hacer un milagro en nuestras vidas. Hay que aprender a esperar. Muchas veces se lo hace de inmediato. Y aquí no le gusta que le respondan de inmediato, amado. Pero muchas veces el Eterno nos le permite que espere. Porque a veces puede ser la bendición muy grande. Y uno no está preparado para esa bendición. Entonces es donde el Eterno nos manda a esperar. Bien. Entonces aquí vemos, amados, que realmente lo que Isaac oraba al Eterno. Dice que estos textos nos enseñan que las promesas del Eterno no se cumplen sin la colaboración del hombre. Aunque Isaac había heredado las promesas dadas a su padre Abraham, que su descendencia sería como las estrellas, como la arena, no se quedó quieto, esperando pasivamente. Hay muchas personas, amados, que están pasivamente y no colaboran en nada, se mantienen esperando, no se esfuerzan. Y aquí hay que aprender a esforzarse, porque así el Padre ve el esfuerzo de cada persona. Entonces es lo que nosotros debemos de entender, amados, que debemos nosotros de avanzar, orándole al Eterno, confiando de que Él nos va a responder. Nosotros sabemos que todos los planes del Eterno han sido revelados de antemano. Vemos, por ejemplo, vemos un gran ejemplo en Daniel, cuando entendió que el tiempo estaba cercano. Recordemos que nosotros somos la última generación, amados, que el Eterno nos ha permitido que vamos a ver todos los acontecimientos que se va a hacer. Daniel 9, del 2 y 3. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros de número de los años en que habló Hashem al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones en Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Hashem, el Adón, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Entonces vemos aquí que la oración es esa fuerza, ese poder para tocar el corazón del Eterno. Vemos también, amados hermanos, que así como le decía que Abraham tuvo gran multitud, Isaac no tuvo yeshiva, pero no tuvo miembro. El único alumno que tuvo Isaac fue Jacob, a quien él le enseñaba. Entonces vemos que ya cuando ya estaba ya en su mayoría, pues él buscaba a Abraham y a Abel para que le siguieran enseñando lo que era la Torá. Jacob había conocido las bendiciones que estaban para el primogénito. Por eso él se esforzaba por aquello. En el 22 dice, y se agitaban los hijos. Acuérdense que dice que el uno, cuando ella pasaba por una yeshiva de lo que es con la Torah, relacionado a la Torah, dice que el Jacob se movía para aquel lado. Pero cuando pasaba por algún lugar de idolatría, el otro se sobresaltaba porque quería ir para ese lugar. Era una lucha, eran 2 naciones. Y dice que se agitaban. Dice que
Cuando Rica pasaba, lo que le acabo de decir, cuando Rica pasaba por la academia de la Torah de Shem y Eber, Jacob corría, o sea, se movía en ese lugar, quería correr, y luchaba por salir del vientre de su madre. En cambio, cuando pasaba por un templo de idolatría, Isaac también corría para tratar de salir. Entonces vemos que había las inclinaciones buenas y malas. Y es lo que hoy en día nosotros tenemos que, amado, analizar. Muchas veces el mundo, los afanes, la idolatría, quizás ya no diga ya no tenemos idolatría, pero muchas veces nosotros sí tenemos idolatría, amado, que aunque digamos que ya no tenemos, que estamos fuera de todo aquello, sí hay idolatría, amados. Y es en lo que nosotros debemos de trabajar. No idolatría, quizás ya no tengamos esa idolatría de postrarnos delante de alguna imagen, no, yo me refiero a otras idolatrías, porque el celular es una idolatría, es un becerro, siempre digo, el celular, el permanecer constantemente en el celular. No, estoy estudiando, estoy escuchando una enseñanza, pero muchas veces, así estés estudiando, te llega un mensaje, deja la enseñanza y busca lo que te enviaron. Y después, como te mandaron a un lugar, entonces si vienes y lo buscas, también sigues y cuando fuera te encuentras en la página. Que muchas veces le ha pasado a uno, amados. No lo digo por otras personas, muchas veces lo digo por uno. Y es donde cuando usted está en esa, yo por ejemplo, yo cuando escucho eso, siento eso, enseguida reacciono. No, vine a escuchar esto y se acabó. No voy a andar aquí. Y muchas veces, amado, yo mismo me he propuesto no utilizar el celular, a veces en todo el día, para ver qué tal estoy. Estoy haciéndome un análisis yo mismo, amados hermanos. Bien, entonces vemos que eran dos naciones que venían. Seguimos en el 23, dice, y dijo a Shem a través de Shem, le dijo cuando Rica fue a consultar, y Hashem le dijo a través de Eber, le dijo, los bebés que están por nacer representan dos naciones, dos ideologías en conflicto, Israel y Edom, que su lucha en el seno materno simboliza la futura rivalidad que existiría entre ambos, que va a finalizar con el predominio del menor. O sea, recuérdese que siempre el mayor sirve al menor. Dice el 25, entonces, los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, lo que ya consultamos en antes, amados, que lo que significa luchaban, significa en hebreo, Vayistrosasud, que significa luchar. En el 25-23, el 29. En el 26. Entonces vemos, dice, y después salió su hermano con su mano asida al talón de Isaac y lo llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ellos dio a luz. La palabra hebrea para talón es Eket. Recordemos que hay una parashá llamada Eket. Como la cabeza simboliza el principio de algo, talón significa su final. El hecho de que Jacob estaba agarrando el talón de Isaac significa que finalmente él tomará el dominio en el mundo, cuando el dominio del imperio romano sea destruido. Con la venida del Mashiach, el imperio hebreo dominará el mundo entero, que es lo que hoy en día estamos llegando a esos etapas. Y lo podemos ver, amados hermanos, en Daniel 2, 34, 35. ¿Qué significa esto? Daniel, ¿cuánto? 2. Daniel 2, 34, 35.
estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en su pie de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedare rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Entonces podemos ver que las piernas y los pies simbolizan el imperio romano. Hoy estamos ahí, amados hermanos. Ese imperio será golpeado en los pies, el mismo lugar que Jacob agarró de su hermano. Así se establecerá el imperio judeo-mesiánico en toda la tierra, como está escrito en Daniel 2:4-4. En los días de estos reyes, el Elohim del Shamaí levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otros pueblos. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como vistes, que fue una piedra cortada del monte sin ayuda de mano y que se desmenuzó. Ahí podemos ver el hierro, el bronce y el barro, la plata y el oro. El gran Elohim ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño fue fiel y verdadero, y su interpretación. Podemos entender que más adelante el libro de Daniel representa la influencia romana como bestia terrible al final de los tiempos. Y decía, seguí mirando la visión nocturna, y aquí con las nubes del Ashamaim venía uno como un hijo de hombre que se dirigía al anciano de día, y fue presentado ante él, y fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos y naciones. Entonces ahí vemos lo que la interpretación que le da Daniel. También podemos entender que en Abdías, versículo 21, está escrito, y dice, Versículo 21 dice, y subirán salvadores al monte de Sión para jugar al monte de Saúl, y el reino será de Hashem. Entonces aquí vemos que el nombre de Jacob puede ser entendido como el que vencerá al final, y el que plantará al final. No existe ninguna profecía que hable de la restauración de Edom después de su destrucción. Podemos entender, amados, que Edom hoy en día, cuando escuché este mensaje, hoy en día yo busqué el mapa para ver dónde se encuentra Edom. Realmente Edom ya no tiene ese nombre. Hoy en día Edom se llama Cisjordania, es donde se encuentra ahorita el Edom. Sí, dice, Isa tenía 60 años cuando ella dio a luz, y así pasaron 6,000 años de aquellos tiempos, desde que Adán hasta que se cumplió la profecía del menor sobre el mayor. El 27 dice, los niños crecieron, y Isaac llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre íntegro que habitaba en tiendas. Jacob era íntegro, en hebreo significa, Jacob era íntegro, en hebreo tanto que significa que no era hábil para engañar, como está, íntegro, sencillo. Muchos rabinos lo interpretan la palabra tienda como una referencia a las tiendas de Eshen y de Ebed, que según la tradición eran directores de un centro de estudio donde impartían enseñanzas. Otra opción sería interpretar esta palabra en relación en Bereshit 4:20, donde tiene que ver con la crianza del ganado. El libro de Yacer dice que Jacob vivió en tiendas criando ganado y aprendiendo las instrucciones del Eterno y los mandamientos de su padre y su madre. En el 29 dice, un día cuando Jacob había preparado un potaje, Esá vino del campo agotado. Entonces, aquí podemos ver, amados, que Esá llegó del campo
los grandes de todas las naciones se pararon a la hilera del doliente y se lamentaron. Cuando Jacob está preparando, amado, dice que este guiso rojizo de lenteja, dice que eso se prepara cuando alguien muere, y justamente ese día cuando él estaba haciendo el guiso, lo estaba haciendo era para consolar a su padre porque había fallecido Abraham, y él estaba haciendo eso. Y ese mismo día Isaac había preparado a Esaú para que vaya y prepare un alimento para bendecirlo. Entonces por eso es que ese mismo día tuvo muchas cosas que realmente se habían cumplido, en el que Esaú vende su primogenitura por un plato de lenteja, la muerte de Abraham y la bendición que iba a recibir, y quien la recibió fue Jacob. Porque imagínense si hubiera recibido Isaac la Torá, pero el Eterno no lo permitió, porque el Eterno quiere gente realmente que esparzan su palabra y haya un pueblo que cree en él, un pueblo que ha creído en su nombre. Pero así vemos, amados, que hoy en día nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de compartir con las personas que no saben este conocimiento que el Eterno nos ha entregado. Así que, amados, realmente vemos aquí, dice el 30, Edom, la palabra Edom significa rojo, Isaac era rubicundo y además vendió su primogenitura por un plato por una comida. Bueno, aquí en esta Torá dice plato de legumbre, en otras Biblias dice lenteja. Dice, en este día, he aquí que finalmente voy a morir, pensando que era muy probablemente que iba a morir con consecuencia de haber realizado un servicio de los sacrificios inadecuado. O sea, él había cometido una falta y él sabía que ante los ojos del Eterno podía traer consecuencias. Unos dicen que realmente ese día él llegó cansado porque había matado a Nimrod y cuatro más, los había matado y les había quitado. Dice que Isaac, el Nimrod, tenía las vestiduras de Adán, y que por eso era que Nimrod tenía ese poder. Entonces él quería recibir aquello y fue a matar a Nimrod para quedarse con esas vestiduras. Otros dicen, en cambio, que fue el que presentó malos frutos, que no fue agradable ante los ojos del Eterno. ¿Y cuál era la primogenitura? Podemos ver que dice que en el 31, pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Entonces la primogenitura era una herencia que se iba a dar, o sea, la entrega de la Torá espiritual, que consistía en la responsabilidad de conservar las tradiciones familiares y el derecho de representar la familia y servir como un cohe con los sacrificios ante el pecado con el becerro de oro. Todos los primogénitos, recordemos que antes todos los primogénitos eran los cohen, pero después del becerro, entonces ya no fueron los primogénitos, sino fueron los levitas, de la tribu de Leví, que fueron escogidos. Y lo podemos ver en Shemot o en Éxodo 19, 22 al 24. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Hashem, para que Hashem no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Hashem, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Hashem le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Hashem, no sea que haga en ellos estrago.
Bien, entonces vemos aquí lo que el Eterno le está hablando. El primogénito también recibía la doble porción de la herencia como padre. Y podemos ver que en Deuteronomio 21, 15 y 17 también hay un gran ejemplo, amados, que nos enseña y nos hace meditar realmente quién es el primogénito. Y dice: Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y al hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, o con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces vemos, amados, que realmente el derecho, ¿quién lo tiene? De ser como el primogénito. Podemos ver que en Hebreos 12:16 está escrito. Y dice, lo leo: que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Isaac que vendió su primogenitura por una comida. Aquí dice que Isaac era profano. La palabra que se encuentra en la traducción griega que tradujo como profano es bébelo. En la traducción de los 70 se puede encontrar la misma palabra en 1 Samuel 21:5. Samuel, 1 Samuel. ¿21 cuánto? 21:5. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran kadosh. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán kadosh hoy sus vasos? Como traducción, la palabra hebrea que significa profano, común, viene de una raíz que significa hacer hueco, perforar, vaciar, dañar, romper. Esto nos enseña que Esaú era una persona vacía por dentro, con una imagen de respeto por fuera, que no hacía diferencia entre lo sagrado y lo común, que no valoraba su llamado espiritual como Cohen y solo veía llenar sus deseos naturales e importar las consecuencias futuras. Apreciaba más lo material que el placer, que los valores kadosh, y despreciaba todo el plan de redención que había sido revelado a Abraham y a Isaac. Con su manera de ser dañaba la imagen del Eterno, daba mal testimonio de la Torá, y no podría ser ni el representante de la familia del Kadosh Baruj Hu, ni canal de bendición para las naciones. Por esto Hashem lo aborreció, como está escrito en Malaquías 1, 2 y 3. Yo os he amado, dice Hashem, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Hashem, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Amén. Amén. Entonces vemos realmente que el Eterno lo aborreció a Esaú. El carácter, las actitudes de Isaac eran aborrecibles delante del Eterno. Obvio que su padre no era consciente de la maldad de su hijo, porque escondía detrás de una fachada. Podemos seguir en el 21:1 dice: y hubo hambruna en la tierra, aparte de las primeras hambrunas que hubo en los días de Abraham, e Isaac se dirigió a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar.
Y se le apareció Hashem y le dijo, no descienda a Egipto, reside en la tierra que te he indicado. Habita en la tierra y yo estaré junto a ti y te bendeciré, pues a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras y afirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. E incrementaré tu descendencia cual las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y bendecirán en tu descendencia todas las naciones de la tierra, puesto que obedeció Abraham a mi voz y observó mis prevenciones, mis preceptos, mi decreto, mi Torah. Y se estableció Isaac en Ger. Cuando le preguntaron los hombres del lugar acerca de su mujer, le dijo, es mi hermana. Se volvió a repetir lo mismo que hizo a Abraham en aquel tiempo. Pues ella temía decir mi mujer, no sea que me maten los hombres del lugar a causa de rica, pues era hermosa de aspecto. Y sucedió que cuando se le prolongaron allí sus días, que divisó a Abimelech, rey de los filisteos, por la ventana, y aquí que vio a Isaac bromeando con Rica, su mujer, y llamó a Abimelech por la ventana, y aquí que Abimelech a Isaac y le dijo, pero mira, tu mujer es ella, ¿cómo pudiste decir mi hermana es ella? Y le dijo Isaac, porque dijiste quizás muera por causa de ella. Y dijo Abimelech, ¿qué es esto que no has hecho? Por poco se acuesta uno del pueblo con tu esposa y habría hecho recaer sobre nosotros una terrible culpa. Entonces hizo una advertencia a Abimelech a todo el pueblo, diciendo, el que toque a este hombre y a su mujer, ciertamente será condenado a muerte. Y sembró Isaac en esa tierra y cosechó en ese año 100 veces más. Así lo había bendecido al Kadosh Baruj Hu, y se engrandeció el hombre y continuó engrandeciéndose hasta que se volvió muy grande y adquirió rebaños, ovejas, ganado, vacunos y gran cantidad de emprendimientos, y sintieron envidia de él los filisteos. Y todos los pozos que habían cavado los sirvientes de su padre en los días de Abraham, su padre, lo taparon los filisteos y lo llenaron de tierra. Y dijo a Abimelech a Isaac, vete de nosotros, pues te has vuelto mucho más poderoso que nosotros. Y partió de allí Isaac y acampó en el valle de Ger y residió allí. Y volvió Isaac a cavar los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham, su padre, que había tapado los filisteos tras la muerte de Abraham, y los llamó con el mismo nombre que los había llamado su padre. Cavaron los sirvientes de Isaac en el valle y encontraron allí un pozo de aguas surgientes. Se pelearon los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, nuestra es el agua, por lo que tanto llamó al pozo Esed, a causa de la disputa que tuvieron con él. Entonces cavaron otro pozo y también pelearon por ese, y lo llamó Siná. Se trasladó de allí y cavó otro pozo, pero no pelearon por este, así que él llamó Rehobot y dijo, pues ahora nos has concedido un lugar y extenso, Hashem, y seremos fructíferos en la tierra. Y subió de allí a Beersheba, y se le apareció a Hashem aquella noche y le dijo, yo soy el Yahú de Abraham, de tu padre, no temas, pues contigo estoy, yo te bendeciré, incrementaré tu descendencia a causa de Abraham mi siervo. Y construyó allí un altar, invocó por su nombre Hashem y estableció allí su tienda, y cavaron allí los sirvientes de Isaac un pozo, y Abimelech se dirigió a él desde Gerar con un grupo de amigos suyos, y el general de su legión le dijo a Isaac, ¿para qué han venido a mí? Ustedes me odian y me expulsaron de entre ustedes. Y dijeron, ciertamente hemos visto que Hashem está contigo, y dijimos que el juramento entre nosotros sea ahora entre nosotros y tú. Hagamos un pacto contigo,
si haces con nosotros el mal, así como nosotros no te hemos tocado, así como hicimos contigo solamente el bien y te enviamos en paz, eres ahora, oh bendito de Hashem. Les dijo entonces, hagamos un banquete, y comieron y bebieron y madrugaron por la mañana y se juraron el uno al otro. Entonces se despidió de ellos Isaac y ellos partieron de él en paz. Y sucedió que en ese mismo día que vinieron los sirvientes de Isaac, le contaron acerca del pozo que había cavado y le dijeron, encontramos agua, y él los llamó Shebat. Por eso se llama la ciudad de Beershebat hasta el día presente. Isaac tenía 40 años cuando tomó a esposa Isaac tenía 40 años cuando tomó a esposa a Judith, hija de Beer el Eteo, y a Basmat, la hija de Elón el Eteo, y ellas provocaron una rebeldía espiritual en contra de Isaac y de Rica. Entonces vemos aquí, amados, que lo que sucedió, que hubo hambre. Según el libro de Yacer, este Abimelech fue el hijo del rey anterior que vivía en tiempos de Abraham, que había recibido el mismo nombre que significa mi padre es rey, y Isaac tenía planes para bajar a Egipto, para escapar del hambre como había hecho su padre. En el 2 podemos ver que así mismo dice que no descienda, cuando el Eterno le dice no descienda a Egipto. Isaac había nacido en la tierra de Israel, además había sido ofrecido como un sacrificio al Eterno. Cuando estamos en crisis, cuando buscamos ayuda, amados, en el tiempo del Eterno, confiando en sus promesas, podemos ver que Isaac siempre confió. Isaac era pasivo. Podemos ver, amados hermanos, que de Abraham, aquí en la Torah, de Abraham se hablan muchos y buenos ejemplos, pero de Isaac no se habla tanto, amado. Se habla poco. Principalmente que la yeshiva que él tenía solamente tenía un solo alumno. Y eso, amados, podemos entender que mucha gente se afana por tener miembros en su comunidad. Pero vemos aquí que Isaac solamente tenía uno, que era su hijo. ¿Qué nos está hablando, amados hermanos? Realmente. Y siempre comento, les hablo siempre a las personas, que en una comunidad pueden haber 200 personas. Podemos decir ya en Torah. 200 personas, amados. Pero no todos son Israel de los Hashamaim, así podemos decir, amados. De esos 200, podemos decir 25 realmente caminan delante del Akadosh Baruj Hu. Lo demás no es menospreciando, sino que hay mucha gente que no buscan crecer y corregir sus errores, sino que constantemente se involucran. Si ya me pasó una vez, yo no tengo por qué volver a cometer otro error más. Y pedirle al Eterno que me dé ese discernimiento para poner un alto aquí. Pienso así, amado. Porque muchas veces, a mí de muchas comunidades me dicen, ven, congrégase con nosotros, venga, mire, va a seguir dando en su enseñanza, que hay muchos lugares que nos están llamando, maestro. Pero no es miedo, sino que hasta el día de hoy me he mantenido, amado, muy contenta, aprendiendo. Yeshua es mi maestro, así. Y me mantengo en lo que he creído. Me mantengo en lo que el Padre. Me preocuparía cuando yo no sintiera nada, fuera fría. Pero yo le doy gracias al Kadosh Baruj Hu porque sí he avanzado y he aprendido mucho. Y no dejarme guiar por impulso, nada, sino que avanzar, hermano. Porque sabemos en quién hemos creído. El 26:4 dice que multiplicaré su descendencia. Podemos entender que el Eterno no menciona que la descendencia de Isaac
iba a ser como la arena del mar o como el polvo de la tierra, solamente como las estrellas del cielo. Los descendientes celestiales de Abraham o de Jacob sí son celestiales. De la misma manera está relacionado con nuestro Mashiach, que serán como las estrellas, son los hijos celestiales de Abraham. 2 veces se repite la promesa que de su descendencia recibiría todas esas tierras por un lado, y por otra referencia sale que de los hijos celestiales de Abraham. Es lo que les acabo de decir, amados. En una comunidad podemos ver mucho, amados, pero realmente son del Eterno. Muchas veces hasta nos engañamos, hermanos, porque analizaba que quizás el Eterno hace tiempo que nos desechó y nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Porque si usted sigue con el mismo tic, la misma historia, viendo mal en todo lugar, es porque no ha habido cambio en su vida. Usted no está caminando transparentemente. Y quizás el Eterno ya nos ha desechado y no hemos vuelto a sentir su presencia. No hemos vuelto una palabra diferente en nuestras vidas. Tener ese nacimiento realmente, como estamos caminando en Torah. Porque recordemos que la Torah tiene muchas interpretaciones. Y no podemos estar como disco rayado con lo mismo y lo mismo todos los años, sino que el Eterno cada día, de acuerdo a nuestra búsqueda, Él va dando cada día algo mejor en nuestras vidas. Y es lo que nosotros debemos de avanzar, hermano. En este año ha sido de mucha bendición y me gozo y he aprendido como ustedes no se imaginan. Y también, amado, he tomado control de mí, mis pensamientos, mis acciones. Y me gozo, me encanta visitar a ciertos hermanos, visitarlos en sus comunidades, gozarnos y a veces, ya le digo, nos mandan como que con muchas bendiciones. Y eso es muy bueno, amado. Cómo te reciben, cómo te abren los brazos para recibirte. Y están constantemente llamando, ¿cómo estás? Te invitamos, mira que vamos a hacer esto, te invitamos. Y también, amado, muy pronto me verán en otro lugar. Me verán que me invitaron también en un canal. Pero yo no me muevo por emociones, sino que yo le digo, espérese un chancecito, por favor. Pero es lo que el Eterno pone, esa gracia, amado. Es el deseo de nosotros es servirle, amar a nuestros hermanos, no importa en qué condiciones, sino que trabajar con ellos y seguir adelante. Por otro lado, podemos ver la referencia de nuestro Mashiach, que será el gobernante en toda la tierra. Referente a este texto, además, todos los demás está escrito en Lucas 1, 32, 33 y dice. ¿Lucas cuánto? 32. 1, 32. No lo tiene para leer. Sí. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Adón, Elohim, le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Podemos también ver, amados, que en Isaías 9:7 también dice. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Hashem de los ejércitos hará esto. Amén. Entonces vemos la soberanía
el trono de David, lo que el Padre nos da. Estamos estudiando, amados, Isaías 63. Lo estamos estudiando toda esta semana. La semana que pasó también estuvimos estudiando porque hay algo que el Eterno quiere hablar. Sabe, amado, meditaba. Y aún como nosotros como pueblo, ¿cómo estamos esperando a nuestro Mashiach? ¿Lo vamos a ver en una nube descender del cielo? ¿Con qué vestidura lo estamos analizando? Le dejo ahí ese misterio, amado, porque allá hay algo tremendo. Se lo dejo para que realmente, como él dice, y no encontré a nadie, porque el pueblo, aún el pueblo cristiano, aún el pueblo que está en Torah, tienen una idea equivocada, porque realmente, amados, y él dice, no encontré a nadie, nadie me estaba esperando. Y ahí hay un misterio, ahí hay algo tremendo, amados hermanos, para que nosotros podamos entender realmente. Yo también pensé lo mismo, que iba a venir el cielo y venía en una nube. Pero ese le dejo ese misterio para que lo analice. Isaías 63 está. Y dice el Daniel 7:14, y fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, aquí dice, y te bendecirán. Aquí aparece la palabra hebrea Beibarhut, que es diferente a la de Bereshit o Génesis 12:3. Que significa en toda la escritura similar a un hombre que dice a su hijo, que tu descendencia sea como la descendencia de Isaac, todas las naciones. Aquí se usa la palabra Goyim, naciones, o diferencia de 2, de 3, donde dice Mispachot, familia. Una familia es mayor, una nación es mayor que una familia. Esto nos enseña que las promesas dadas a Isaac están tocando otras esferas que las que fueron dadas a Abraham. Recuerde eso allí. No podemos decir. Las promesas eran a su descendencia de que él sería heredero del mundo. No fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Instituciones más importantes para la sociedad humana, la familia, la nación. Primero viene la familia y luego la nación. Si la familia no está bien, la nación no estará bien. La familia es una institución que sostiene a las naciones. La desintegración familiar destruye las naciones. El 25 dice, y Abraham, abra la puerta. Y Abraham obedeció mi voz y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos. Aquí aparece 5 palabras, amados hermanos, que dice que Abraham escuchó su voz, Shema. Segundo, Abraham Becolí, tiene que ver con la obediencia, la voz que Abraham escuchaba siempre, la voz del Eterno. Podemos ver. Segundo, guardar, cuando dice guardó mis ordenanzas. En hebreo, Yismor Mismartí, literalmente guardó Abraham. Tercero, misbot, mis mandamientos. Aquí se encuentra la palabra misbot, que normalmente incluye los mandamientos. Y vemos que el ser humano, como al no robar, no derramar sangre, las leyes de carácter social, normalmente son llamadas Mispatim Torah. Cuarto, estatutos, que viene del hebreo Jukotai. Son aquellos mandamientos que no tienen explicación. Quinto, leyes. En hebreo Betoratai. La palabra Torah, instrucción, enseña. Enseña, amados, de que se refiere a Abraham. Si supiera acerca de todos los 613 misbot de la Torah,
que fueron entregados en el Sinaí. Asimismo, vemos que en Bereshit 38:8 vemos que en tiempo de las patriarcas se practicaba la ley del levirato, que sería uno de los mandamientos dados y escritos. Podemos 38 dice, lo leo. En Deuteronomio 25, No, es Bereshit dijo 38:8. No, de Barín 25:5. De Barín 25:5 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Entonces vemos ahí lo que sucedió con Yehudá. Recuerde que sus hijos no pudieron tener descendencia. Y aún su esposa esperaba el tercer hijo de Judá, pero él no se la cedió y salió cayendo él. Y de ahí también se formó otro problema. Bien, avancemos. En el 26:8 dice: y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana. Bueno, ya se lo leímos, que la miró a Rica, que quizá la estaba acariciando. En el 26:12 dice: 12 dice: cuando el Eterno le multiplicó a Isaac y tuvo el 100% de todo, el Eterno lo multiplicó, y los filisteos se movieron a tratar de hacer paz. Después que lo habían despedido, quisieron venir a ver, darse cuenta, se dieron cuenta que el Eterno realmente lo había bendecido y que Hashem estaba con él. Aquí vemos que en Marcos 10:29 dice: lo que nosotros debemos, amados, de obedecer realmente. No podemos dejar en primer lugar, el primer lugar es el Eterno, amado. En todo es el Eterno. Y en segundo lugar es todo lo que es la familia, cosas que tenemos que hacer. Pero vemos que muchas veces es lo contrario. Y aquí vemos donde dice Yeshua, dice en Marcos 10:29. Dice: los mandamientos sabe: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. 10:29. Marcos 10:19. 29. Y respondió Yeshua y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por causa de mí y del Evangelio. Entonces, amado, aquí podemos ver que el mismo Mashiach, amado, nos habla que nosotros tenemos que poner en primer lugar todas las cosas celestiales, amado. Y en segundo lugar, lo demás. ¿Estamos haciendo aquello, amados? ¿O estamos siendo como el rico? Déjame ir a enterar a mis padres y te sigo. Entonces, aquí en el 26:15 dice que los pozos fueron cavados y se volvió a recuperar. Por eso, por esos pozos los cegaron la tierra. El enemigo siempre intentará cerrar el paso entre nosotros para no llegar a una vida espiritual, amados. Si nosotros dejamos en segundo lugar las cosas del Eterno, a veces hay una bendición para nuestras vidas. Pero los afanes, los deleites de este mundo siempre nos desviarán de una bendición que nos espera. Y a veces no entendemos, amados. Yo siempre me he agarrado de ese versículo que dice, yo le digo: yo me encargo de lo suyo, que Él se encarga de lo mío. Dice que, como que dice, lo demás son añadiduras de nuestro caminar. Podemos ver que en el Salmo 36:9 está escrito: ¿Usted lo tiene? porque en ti es la fuente de vida. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Amén. Entonces vemos que
nosotros tenemos que ser siempre luz, amados, siempre luz. Y debemos de preocuparnos, amados, de caminar en luz. En Jeremías 2:13 está escrito. Jeremías 2, ¿cuánto? 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y de ahí estamos pidiéndole al Eterno que nos bendiga, que nos dé bendiciones, si nosotros lo hemos dejado primero a Él. Sabiendo que de Él proviene todo nuestro caminar, nuestras alimentaciones, nuestro progreso, amado. Y nosotros tenemos que caminar ya correctamente, dejarnos de tantas cosas, amado, y avanzar. Podemos entender que en Proverbios 13:14 está escrito: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, aquí una vez más, nosotros tenemos que tener bien claro, amados, que la Torá es un estilo de vida a nuestras vidas. La Torá es la que te va a enseñar, la que te va a guiar, la que va a construir cómo debe de ser tu familia, cómo debes de un emprendimiento. La Torá es un manantial de vida en la cual nosotros debemos de caminar. Y podemos ver que en Juan 4:14 dice: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertiría en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Que esa agua, amada, es la Torá, fluya en nuestras vidas y que aún en nuestras vidas no haya resequedad, sino que haya abundancia, que esos pozos rebosen, amados. El que ora constantemente en el Rúa o habla lenguas extrañas se mantiene en amor, como está escrito en Juan 20:21. Pero vosotros, amados, edificaos en vuestras fe, orando en el Rúa de santidad, conservaos así en el amor de nuestro Yahud, esperando ansiosamente su misericordia en vuestro Adón Yeshua Mashiach para vida eterna. Entonces, amados, no permitamos que los enemigos cierren nuestro pozo. Por lo menos podemos nosotros tener agua constantemente. Porque llegarán momentos, amados, que realmente nos prohibirán predicar, leer, orar. Ya en otros lugares ya se está prohibiendo que se ore en las calles, amados. Pero dice, se cumple lo que está en Jeremías 31:31. Y dice: pondré mi Torah en su mente y en su corazón. Muchas veces nosotros no tenemos que andar con una Biblia, amados, para decir, ya va un hermanito. No, nosotros no. Cuando nosotros conversamos con muchos hermanos, conversamos, pero nosotros sabemos que ese versículo se encuentra en las Escrituras. Y a veces, para no decirlo incorrecto, decirlo correctamente, es que lo buscamos en la palabra. No, déjame buscarlo para leerlo con mejor acentuación. Entonces, lo que nosotros tenemos que grabarnos en nuestra mente, lo más importante, que son sus misbot, sus días festivos y ese estilo de vida que Él nos enseña cada día. En el 26:24 dice: el Eterno se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Eloa de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia por el amor a mi siervo Abraham. El temor es eliminado.
cuando eres consciente de la presencia de la benévola, de que alguien más fuerte que el Eterno está en nuestra vida, podemos nosotros estar seguros porque no habrá temor en nuestras vidas, sino que nosotros tenemos esa claridad y podemos ver que en el Salmo 23:4 está escrito. Nosotros siempre tenemos que levantar un altar en nuestro hogar, nuestro altar en oración, un lugar donde poder doblar nuestras rodillas y acercarnos a nuestro Kadosh Baruj Hu. 23:4. Sí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Entonces aquí podemos ver, amados, que no debemos de temer, sino que nosotros, ya que hemos venido al camino de la Torah y hemos caminado, amados, nosotros somos ya bendecidos. Y tenemos que seguir adelante. Como está escrito en Salmo 118:6, escrito está, dice, el Eterno está a mi favor, no temeré que pueda hacerme varón. Por amor a mi siervo Abraham, por causa de Abraham, Isaac y su descendencia fueron bendecidos como Isaac había abierto y respetado el nombre de los pozos de su padre, había cavado él y bendecido precisamente a causa de Abraham. Entonces, amado, gran ejemplo tenemos de este gran varón, amado, que nos enseña que nosotros debemos de avanzar, amados. Y esta porción de su palabra es bien larga, amados, pero hemos hecho un resumen de lo que hemos entendido. Así que nosotros tenemos que reflexionar, amados. Y la pregunta que le dije, escudriñen aquel mensaje, amado, y analicen, porque realmente el pueblo, nosotros decimos que estamos esperando a nuestro Mashiach, pero realmente no se lo está esperando como todos creemos, amado. Y pídale dirección al Eterno para que le revele. Nosotros seguimos estudiando, amado. Hay mucho por descubrir. Sigamos adelante, amados, y los tiempos se están agotando. Y que nuestro Padre, nuestro amado, nos encuentre realmente observando su palabra, guardando sus mitzvot y creciendo, amados, avanzando en este caminar. Que Yahu Shebaot me los guarde, me los bendiga, y nuestro Melech, Yeshua HaMashiach, esté con cada uno de ustedes. Shalom, amados hermanos.